Paz y gozo, mis hermanos. Gloria a Dios por un nuevo día. Y ya estamos listos para comenzar a estudiar la segunda epístola o la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Entonces vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a estar en segunda de Corintios en el capítulo 1. En el capítulo 1. Mientras todos estamos allí, voy a resaltar que esta segunda epístola, damos gracias a Dios porque hemos culminado la primera epístola y creo que va a ser mucho más entendible este tiempo en el que vamos a recorrer pues esta segunda epístola, recordando que el apóstol Pablo visita Corintios y el desenlace de eso está en Hechos capítulo 18, pero no nada más en Hechos capítulo 18, sino también en Hechos capítulo 19, al cual vamos a estar un poco pues allí alternando con la epístola del libro de Hechos, mejor dicho. Esta epístola, para hacer como quien dice una breve introducción, fue redactada obviamente en Macedonia, ¿verdad? Y se dice pues que fue poco después que el apóstol Pablo saliera de Efeso, como lo redacta Hechos capítulo 20. Después, voy a leer el versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiendo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Recordando que pues aquí estaba Pablo en Efeso. Eso quiero que vayan más o menos comprendiendo, porque todo lo que es esta geografía es parte de lo que cuando el apóstol empieza a hablar debemos entender para que se pueda familiarizar en los lugares a donde está yendo y de donde está saliendo. Entonces, la epístola fue redactada en el mismo año que fue redactada Primera de Corintios. Para otras teorías fue el año siguiente, por el tema también de ciclos, pues. Que bueno, eso ya es otro tema, pero lo hago énfasis es para que podamos tener una idea, para que solamente podamos tener una idea. Por eso es bueno estudiar con profundidad, no nada más la epístola, porque lo que pasa es que el tiempo no da, pero también es bueno estudiar lo que es la parte geográfica, cultural, histórica, que eso son temas diferentes. Primero vamos a estar estudiando pues la epístola en su contenido expositivo, y bueno, quizás más adelante vamos a estar exponiendo todo lo que es la parte histórica, geográfica, cultural, para seguir entendiendo. Por ahora, bueno, vamos a enfocarnos en el contenido bíblico y lo vamos a estar exponiendo verso por verso, para tratar pues en el nombre de Jesús de que Dios pueda edificarnos. Entonces bueno, vamos a estar leyendo el versículo 1 para entrar en capítulo de una vez. Versículo 1, vamos a estar leyendo el versículo 1 y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintios, con todos los santos que están en toda Acaya. Fíjate, primeramente, bueno, vemos acá que el apóstol está pues dando la salutación, y vemos que Timoteo pues
probablemente estaba con él cuando se escribió Segunda de Corintios. Cuando terminamos la primera epístola de Corintios, pudimos también ver que Timoteo, ¿verdad?, iba a ir a ellos. Eso lo pudimos ver en el capítulo 16, si se recuerda. Timoteo iba a estar yendo a ellos. Timoteo era un colaborador de Pablo y pues había unas instrucciones, que fue lo último que vimos del apóstol Pablo a la comunidad de Corintios, de cómo debían tratar a Timoteo. Eso lo pudimos ver en el capítulo 16. Entonces, ¿quién era Timoteo? Bueno, en ese momento estaba siendo testigo pues de todo lo que el apóstol estaba escribiendo en esa carta. Y podemos percibir el gran amor que le tenía el apóstol Pablo debido a la gran fidelidad que expresaba este siervo del Señor hacia el Evangelio, hacia el amor a la obra, que es parte de lo que nosotros tenemos que también tomar como ejemplo. Entonces, aparte de eso, dice que todos los santos, ¿verdad?, que están en Corintios, pero también que están en Acaya, que era una región cercana, y vemos que en el capítulo 16 también pudimos ver, voy a ir al capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, y también pudimos ver que en el versículo 15 pudimos ver: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanás es las primicias de Acaya. Si se pueden dar cuenta, por eso que es muy bueno que todos los lugares nosotros también los tengamos presentes, porque eran las zonas geográficas donde vamos a estar viendo que sucedieron todos estos eventos, ¿no?, por decirlo así, y que nos ayuda a entender mucho más, porque si no conocemos a quién va dirigida la carta y los diferentes lugares donde se está abordando este tipo de situaciones, probablemente terminemos confundidos y no entendamos bien el mensaje. Por lo menos también, si nos vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 16, podemos ver en el versículo 5 que dice así: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, vemos que Epeneto también era un fruto, una primicia, era el primer fruto de Acaya. Ahora, por eso vemos aquí que no nada más va entonces esta carta dirigida a Corintios, sino también a la región de Acaya. Vamos al versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Podemos ver inmediatamente a través de estos versos que pues el apóstol está dando como una honra, ¿verdad? Una honra a lo que es la bondad de Dios. Pero hay una honra que tiene obviamente un motivo, y eso es lo que vamos a estar leyendo más adelante. Por eso es que lo estamos haciendo expositivo. Luego dice en el versículo 4: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces podemos ver que la honra, esa exaltación que el apóstol está dando, es porque nos libra de la prueba. En este caso, él personalmente, pues Dios le ha librado de la prueba, que vamos a seguir detallándolo a lo largo de que sigamos leyendo. Pero es parte de la enseñanza que nos está dando la carta. Dios
necesita ser exaltado porque Dios siempre nos libra de la prueba. Nos libra de la prueba. Y es lo que podemos ver a lo largo de estos primeros versículos. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer nuevamente el 4, ¿no? Vamos a seguir nuevamente el 4. Y dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjense que aquí el apóstol está usando una experiencia general, no está enfocándose pues en algo específico, y está dando esa honra a Dios, esa exaltación a Dios, por cuanto pues Dios libra al creyente de todas las pruebas. Todas las experiencias que nos suceden o le sucede a un creyente es para fortalecernos a nosotros, para animarnos, siempre y cuando nuestra fe esté fundada en las promesas de Dios, y asimismo también a través de esa experiencia animar a la congregación o a los hermanos, y también fortalecerlos. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Vamos a seguir leyendo el versículo 5 y dice, porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Se pueden dar cuenta de eso, ¿no? Nuestra consolación. ¿Ven? Cristo, obviamente, las aflicciones de Cristo nos lleva a recordar que Él nos salvó al sufrir la muerte. O sea, si seguimos los pasos de nuestro Salvador, nosotros también debemos estar preparados para sufrir persecuciones. Como decía la palabra en un capítulo en el Evangelio, en los Evangelios, que dice, bien decía el maestro, el discípulo no es más que su maestro. Nosotros debemos estar preparados por medio de la palabra para sufrir persecuciones. Eso es lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha preparado en la fe para eso, porque así lo enseñaba nuestro Señor. Y los corintios debían estar preparados para sufrir por su fe en Cristo, pero tenían que tener la certeza de que Cristo los sostendría en medio de todos sus sufrimientos, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo y dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, el cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amén. Y allí está parte del secreto que nos muestra esta enseñanza que hasta ahora estamos viendo. Nos exhorta a mantener la relación con Cristo como nuestro Salvador, Y ese es el objetivo por el cual Pablo está escribiendo esta carta. Si se dan cuenta, Pablo quiere que ellos permanezcan en esa relación cercana con Cristo para que puedan experimentar todo esto que él está expresando a través de estas letras. Amén. Que viene del Espíritu, y es parte del propósito. Vamos a leer el verso 7 ahora, y dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la congregación. Ese es el objetivo de la congregación, que todos puedan experimentar la consolación, el ánimo, y a través de las experiencias todos los demás hermanos también sean animados y también sean fortalecidos. Parte del cuerpo que ya estuvimos estudiando en el capítulo 1. Y por eso es que estamos viendo de manera general que el apóstol Pablo está exaltando a Dios porque
Dios nos libra de la prueba. Dios nos libra de la prueba. Amén. Ahora vamos al versículo 8. El versículo 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Si se pueden dar cuenta ahora, en el versículo 8, el apóstol Pablo está expresando un caso concreto, y en este punto es lo que le sucedió a él en Asia. Fíjense que él comienza dando como un caso general de lo que Dios hace, y a través del por qué en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, Dios pues sigue llevándose la gloria, porque nos está fortaleciendo, animando por medio de las experiencias que estamos viviendo. Ahora, en el versículo 8 vemos cómo el apóstol Pablo pues habla de un caso concreto teniendo lo que le sucedió a él en Asia. Vamos a leer ahora el versículo 9 y dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Dónde estaba la fe de Pablo? Obviamente estaba puesta en la esperanza de la resurrección, porque él sabía lo que el Señor Jesucristo había prometido. Ahora, esta situación que le sucedió a Pablo, que dice que fue una tribulación que le sobrevino en Asia, posiblemente esté registrada en el capítulo 9 del libro de los Hechos, porque nosotros podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 19, que es donde está el desenlace de lo que está sucediendo cuando él está escribiendo la carta. Voy a leer brevemente para no salir del tema y no extendernos. Si vamos al capítulo 19, vamos a ir al capítulo 19, libro de Hechos, teniendo marcado aún 2 Corintios, y vamos a ir al versículo 23. Vamos a ir al versículo 23. Y dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino casi en toda Asia, y ahí está el lugar para que ustedes puntualicen eso, Efeso, que es Asia, dice, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y ya ustedes entienden eso, ¿verdad? Ese era prácticamente el evangelio que predicaba Pablo. Ahora, porque había un solo Dios, y ese es nuestro Creador, el Padre de toda la creación, el Dios todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? Ese es el que nosotros, dice Pablo, que es el único que existe, el único Dios verdadero. Amén. Ahora, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Aquí vemos que era una comunidad pagana, ¿verdad? O sea, el apóstol Pablo estaba dentro de una comunidad pagana. Ahora, voy a leer el 28 y lo voy a leer hasta el 30. Si lo quieren seguir leyendo, lo pueden seguir leyendo. Dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebataron a Gallo, ustedes se pueden acordar de Gallo, y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. O sea, esos nombres ya deberían de ser para ustedes un poquito familiares. Y el versículo 30 dice: y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Fíjense que hay un alboroto allí.
Y después vemos en el 20, como lo leímos al inicio, dice en el versículo 1, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, ¿verdad? Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ok, eso es para que podamos entender el contexto de lo que está queriendo explicar Pablo aquí en el versículo 8. Ahora, él más adelante, en la carta de Segunda de Corintios, más adelante, él explica realmente un poco más todo lo que le ha sobrevenido, pues, con respecto a lo que ha padecido, las pruebas que él ha pasado por el Evangelio. Le voy a leer, vamos a ir al capítulo 11 de 2 de Corintios, un poco más adelante, capítulo 11 de 2 de Corintios, y vamos a leer el versículo 24, 25 y 26. Vamos a leer esos tres nada más. Y dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, peligros de río, peligro de ladrones, peligro de los que de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y fíjense que allí está la prueba de Pablo. Y allí está la prueba de Pablo. Si nosotros nos recordamos en 1 de Corintios, capítulo 5, cuando hubo el varón o el hermano que se acostaba con la esposa de su padre, ¿verdad? Que estaba cometiendo inmoralidad sexual, vemos cómo él se rebela contra, pues, lo que era la enseñanza del Evangelio, y él no se arrepentía, él vivía de esa manera. Y por ende ve que él estaba dentro de la comunidad, pero vivía de tal manera, vivía con ese pecado. Y eso fue una de las razones por las que el apóstol Pablo también, pues, se vio en la obligación de poder visitar y tener el anhelo de visitarlos, para sencillamente, pues, llevar a toda la congregación al arrepentimiento y, pues, encaminarlos a fortalecer su fe en el Evangelio correcto. ¿Ven? Ya podemos ir entendiendo un poco el desenlace, ¿verdad? Entonces, ¿qué vimos acá? Disturbios, ¿verdad? Vimos padecimientos, persecuciones, pues, y todo eso está enumerado para, pues, entender el por qué Pablo entonces comienza diciendo, bendito sea el Dios, en el versículo 3, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. La fe de Pablo estaba puesta en la promesa de Dios, y dice el versículo 9, está puesta en Dios que resucita a los muertos. Vamos al versículo 10 y dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Y vemos acá en estos versículos que está hablando en cierto punto de la gracia de Dios. Ese es el punto esencial de estos versículos que acabamos de ver. O sea, está hablando de la gracia de Dios. O sea, la jactancia de un cristiano está en exaltar, en señalar la gracia de Dios.
la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque bueno, la gracia de Dios es lo que nos hace o nos permite vivir una vida de ejemplo, de ejemplo, de ejemplo. Como sabemos, Dios es santo, como sabemos, Dios es el que santifica y pues Él capacita a sus siervos para que puedan vivir una vida en el Evangelio, en el Señor, una vida sincera, una vida piadosa, una vida de devoción. Realmente en todo el diario vivir, no es solamente en ciertos momentos. Dios capacita por medio de su palabra y esa debe ser la jactancia pues de un creyente. O sea, por eso es que Él dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, no con sabiduría humana, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Después dice, sino con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, hay ejemplos, mis hermanos, y ese es el ejemplo. Entonces, vamos al versículo 13, dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Versículo 14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Bueno, eso yo creo que lo entendemos bien, es parte de lo que se ha venido siempre expresando a lo largo de toda la primera carta de Corintios, y ahora comenzamos con la segunda carta, que obviamente pues es a la misma comunidad, dentro de los mismos problemas, y pues vemos aquí que o sea, obviamente el principal objetivo pues del apóstol Pablo con respecto a todo esto es fortalecer la fe de ellos y que realmente su jactancia pues sea en la gracia de Dios, sea en la gracia de Dios. Entendiendo la preocupación y la importancia como cuerpo, como iglesia que hay y debe haber unos a otros. Ok, vamos a seguir y dice después el versículo 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia. Bueno, ya vemos allí, vuelvo y repito, esa segunda gracia, lo que él llama segunda gracia es pues es esa experiencia del Evangelio, es esa experiencia del Evangelio. No es que se puede malinterpretar de otra manera, no, sino sencillamente una segunda gracia, o sea, una segunda experiencia en el Evangelio, en la fe, por medio de lo que el apóstol Pablo les llevaba. Es prácticamente más arrepentimiento, más perdón de Dios y que pues puedan experimentar pues esa vida, muerte y resurrección de Cristo a través de la palabra, en el Espíritu, obviamente. Vamos al versículo 16, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Ya aquí estamos hablando de un término geográfico, ya lo pudieron entender allá, Asia, y lo que leímos ahorita en Hechos. Y bueno, por lo menos el punto, y ser ya por lo menos vamos a resaltar el ser encaminado por vosotros, que era una costumbre judía en aquel tiempo. Por eso es que también la parte cultural es necesario aprenderla, porque a través de esa cultura es que podemos entender qué significaba ser encaminado por vosotros. Y a veces se puede malinterpretar el versículo por el tema de no conocer pues quizás ciertos temas culturales. Por eso es que la expresión ser encaminado por vosotros pues era antigua, era una costumbre realmente, y pues era donde se enviaba un viajero pues en el comienzo de su viaje como un invitado. O sea, entonces ellos pues llevaban a la persona y pues se encontraban más adelante con él en una distancia y pues le encaminaban a la ciudad. Eso ustedes creo que lo han visto hasta en películas y es parte de una costumbre, pues. O sea, lo encaminaban por alguna distancia lejos de la ciudad y lo encaminaban hacia la ciudad. Ok,
allí, bueno, creo que se puede entender. El versículo 17 dice: así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso ser, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Vamos a poner que hay signos de interrogación. Vamos a leerlo nuevamente y dice: así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso ser, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Hay dos preguntas. Y aquí esto es un poquito confuso. Vamos a tratar de explicarlo de una manera que se pueda entender. Dios nos ayude. Ahora, porque esto tiene un contexto. O sea, tiene un contexto. Recuerden que muchos de los corintios insistían que tenían como una perspectiva hacia Pablo. O sea, una perspectiva hacia Pablo. Y ellos cuestionaban pues el que Pablo no había llegado todavía en persona, y que enviaba cartas y que tenía un carácter. Entonces ellos pensaban pues que muchos pensaban, y eso es lo que podemos ver aquí, que pues él hablaba como que en doble sentido. O sea, cuando él decía sí, significaba no. Y cuando él decía no, sí podía significar un sí. Entonces, es como que él no se decidía en un plan, ¿no? Entonces, esos enemigos que él tenía, pues eran los que tomaron esa versión de Pablo dentro de lo que ellos imaginaron para cuestionarle. Y por eso él dice, o sea, con el tema de ir a viajar, él dice: al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Es lo que dice. Vamos a leer más abajo el versículo 18, y dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí, no es en sí y no. No es en sí y no. Muchos cristianos en Corintios estaban decepcionados, o se decepcionarían porque Pablo no había podido ir a visitarles, y pues ellos veían eso como un engaño. Ellos veían eso como un engaño. Entonces, ¿qué no veían ellos? Pues la sinceridad de Pablo en su corazón, y lo que estaba sucediendo en las circunstancias que él estaba atravesando. Pero por eso es que él dice: como Dios es fiel, Pablo es fiel también en lo que está diciendo. Pablo, si lo que podemos ver acá, es un hombre íntegro, ¿verdad? Un hombre de ejemplo. Y él realmente pudo comparar su palabra con la fidelidad de Dios, o con la semejanza en la promesa de Dios. Por tal, él sigue fielmente el Evangelio. Y eso es lo que está expresando acá. Dios quiere que se pueda entender, mis hermanos. Ahora, versículo 19 dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. Y aquí vemos también otros nombres. Dice: por mí, Silvano y Timoteo. Entonces recuerden que ellos eran colaboradores de Pablo, y que estaban con Pablo predicando el Evangelio en esta zona. Entonces, vamos a leerlo nuevamente. Dice: porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Por eso luego viene el versículo 20, que es muy conocido, es muy famoso, y que está en contexto. Después dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y ahí es donde vemos lo que acabamos de explicar. O sea, la fidelidad de Dios, ¿verdad?,
La fidelidad de Dios siempre es en el sí. O sea, Dios siempre, vamos a poner el caso de, por lo menos el Hijo de Dios, vamos a poner, el Padre siempre le dice al Hijo sí. Sí, para el Padre, del Padre hacia el Hijo, siempre es un te amo, siempre es un sí. Siempre es un sí a su promesa. O sea, esa es la promesa de Dios, y las promesas de Dios son buenas porque la voluntad de Dios es buena. Y por eso es que Él está comparando esto con lo que Él también había prometido. Y Dios sabía que era así. Amén. Ahora, versículo 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos confirma con ellos, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Y el que nos ungió es Dios. O sea, Él está hablando con toda la fe puesta en que Dios conoce lo que hay en su corazón y sabe muy bien que no está mintiendo. Ahora, hay un punto muy bueno aquí que quiero verlo, que está, y el que nos ungió es Dios. El que nos ungió es Dios. Y ese punto, vamos a ir un momento a la primera carta de Juan, la primera carta de Juan. Vamos a ir a la primera carta de Juan. Vamos a leer el capítulo 2, en el versículo 20. Quiero explicarles un poquito sin salirme del tema aquí. El versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y conocéis todas las cosas. Allí vemos cuál es la unción a la que se refiere Pablo. Ahí vemos cuál es la unción a la que se refiere Pablo. Y es pues esa llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Y si vamos un poco más adelante al capítulo 2, versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Entonces, esa es la unción a la que se está refiriendo Pablo aquí. Esa es la unción, es la llenura del Espíritu Santo, es el bautizo del Espíritu Santo, es el sello del Espíritu Santo, y por eso dice luego que pues nos ha, el versículo 22 dice, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y esa arra es la garantía, es una palabra como un depósito, o sea, es la garantía de lo que Dios hará, de la plenitud que Dios hará cuando pues sea el día del Señor. Amén. Y a lo largo de cada día que transcurre en nuestras vidas, porque obviamente somos santificados por medio del Espíritu a través de la palabra. Ahora seguimos y dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. Nuevamente el apóstol acá hace como una promesa en nombre de Dios, porque él sabe muy bien lo que Dios sabe, porque él conoce su corazón y él sabe muy bien cuál es la intención. Por eso él hace pues invocando a Dios como testigo pues de lo que él está, de la fidelidad o de la promesa que él había dado, y también por no haber podido ir. El versículo 24 dice, no que nos enseñaremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estás firmes. Entonces, allí vemos el principal objetivo, que lo hemos dicho varias veces, es fortalecer la fe. Él jamás ha querido pues enseñorearse, él jamás ha querido pues que él quiere ser el Señor de la iglesia. Incluso cuando él tiene la autoridad apostólica, él no está pensando en eso,
sino él está pues es queriendo fortalecer su fe, él está queriendo corregirlo y que ellos puedan entender lo que sucedió, por lo menos con ese caso de que había en Corintios de inmoralidad, donde no había arrepentimiento y que no debe pasar en ningún otro caso para que la congregación permanezca en la unidad del Evangelio. Bueno, mis hermanos, hasta aquí llegamos en este capítulo 1, la segunda carta a los Corintios, y vamos entonces a estar pues gozosos para el capítulo 2. Paz y gozo, les amo mucho.